Hola, en este video les voy a mostrar una serie de preguntas que tienen que ver con recursividad, pero se las voy a mostrar dentro del contexto de Moodle. Aquí estoy en el Moodle de la institución y acá hice un cuestionario. Lo tengo oculto para los estudiantes porque lo hice solamente para poder mostrar las preguntas. Así que, bueno, hago clic en el cuestionario y me dice si quiero previsualizar el cuestionario ahora. Eh, Presiono clic una vez más y comienzan las preguntas. Eh, yo puedo observar que hay cinco preguntas y esta es la primera. Entonces se pide determinar el término que está en la posición número 8 de la secuencia definida recursivamente por. Bueno, entonces la característica de esta pregunta es que se da un primer término y el siguiente se define en base al término anterior, que en este caso es multiplicar por 3 el término anterior y sumarle 4. Los elementos aleatorios de esta pregunta son el término que se pide, el coeficiente inicial, coeficiente de multiplicación, este número que está acá, y también el nombre de la secuencia. En este caso se llama W, pero podría salir otra letra, y la variable también es aleatoria. En este caso es K, pero podría ser I, J o N. Eh, I, J, K o N. Esas son las que puse como aleatorias, porque son las que se utilizan usualmente en la secuencia. Bueno, yo hice el cálculo aparte y sé que en el término 8 el número que debería ir es el menos 4376. Menos 4376. Voy a la siguiente. La siguiente pregunta es bastante similar a la anterior, salvo que hay la secuencia definida recursivamente necesita de información de los dos términos anteriores. En este caso se da información del primero, del segundo y el siguiente se define en base a los anteriores. Nuevamente, aquí las variables aleatorias son el término que se pide, los elementos iniciales, los coeficientes de multiplicación y esto de acá es fijo, o sea, siempre se pide el anterior y el anterior al anterior. El nombre de la secuencia y la variable de la secuencia también son aleatorios. Si hago el cálculo, obtengo, bueno, 8.642.091. La siguiente pregunta. Acá se pide solo la información de un término anterior, pero ahora es con raíz. Para esta pregunta en particular, las variables aleatorias son las mismas que en las preguntas anteriores. El término que se pide, esto es coeficiente que está acá. La raíz es fija, siempre es raíz cuadrada. Y en este caso, la respuesta es un número que está compuesto por raíces, entonces necesito del editor. Lo noté aquí al lado, así que sería 3 raíz cuadrada de 3 raíz cuadrada de 3 raíz cuadrada de 5. Esa sería la respuesta. Ahora observen que esa respuesta en particular se podría escribir de varias maneras. Por ejemplo, juntando todos los términos 3 y viendo cuál es el exponente y después cuál es el exponente del término 5. Así que, pero como el sistema tiene incorporado un CAS, toda la respuesta equivalente las va a tomar como correcta. Esta pregunta, voy a estirar un poco esto para que se vea completa. Eh, Esta pregunta lo que pide es, da el primero y el segundo término y lo que pide ahora en este caso está haciendo una división de términos consecutivos. Entonces, en este caso la respuesta es menos uno. En este caso particular, por los términos que aparecieron, o sea, tanto el primero como el segundo es menos uno y uno. Entonces la secuencia siempre va a ser alguno de estos dos números. Y por último, la última pregunta, una pregunta un poco, se podría decir un poco más compleja en términos de la información que aparece. Se define una fracción continua general
Y se da el caso particular de las fracciones continuas donde todos sus términos son constantes. Se indica que estas se pueden generar mediante la siguiente fórmula recursiva y lo que está pidiendo es el término que está en la ubicación 9 y determinar hacia dónde converge la secuencia. Bueno, este tipo de secuencia eh, uno puede calcular para qué estos valores de acá son aleatorios. Entonces yo antes determiné para qué valores esta secuencia es convergente. Entonces estos números que aparecen acá siempre van a dar una secuencia convergente. Ahora, generalmente convergen a un número que es irracional, que tiene que ver con una raíz cuadrada. Eh, por ejemplo, en este caso particular, el término solicitado es 11.275, los calculé aparte obviamente, dividido por 1926. Y ojo que se puede escribir así o se puede escribir en fracción con el editor. Ahora, converge hacia un número irracional. Entonces, el número hacia el cual converge hay que escribirlo con el editor, el cual es fracción 3 raíz de 5 dividido por 2 más 5 medios. Ahora, alguno de los estudiantes podría colocar, en vez de estos números que son los exactos, por ejemplo, sobre todo en el caso de la convergencia, no este número, sino que el número a medida que van haciendo iteraciones, el número al cual se acerca. Por lo que aquí habla de se le pide hacer una conjetura. Entonces, no es tan sencillo que coloque ese resultado, sino que coloque un resultado aproximado, que en este caso podría ser, por ejemplo, 5.85, que es, que es una aproximación de ese número. Si el estudiante hace eso, lo que va a ocurrir es que el sistema le va a le va a decir no es el valor exacto, sino que es un valor aproximado y le va a indicar cuáles son los valores exactos. Entonces, bueno, con esta sería la última pregunta y terminamos el cuestionario. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es enviar todo y terminar para ver si las respuestas que enviamos estaban correctas o incorrectas. Enviar todo y terminar. Ya la primera estaba buena. Bueno, aquí se ven, en verde se ven que las primeras cuatro estaban buenas y la quinta, que es la que pusimos el valor aproximado, dice, se puso como retroalimentación al menos una de las respuestas que ingresaste es una aproximación y no una respuesta exacta. Entonces el término solicitado, la respuesta correcta era esa y converge hacia acá. Entonces, esta pregunta se hizo de esa manera para que el estudiante pudiese diferenciar entre la aproximación y el valor exacto, porque la convergencia es el resultado del límite y por tanto no uno de los términos de la iteración ni su aproximación. Bueno, con esto terminamos este video. El análisis completo de la pregunta se encuentra en el artículo de la siguiente entrada del blog.